Hola, mi nombre es Juan José García y junto a mis compañeros Tomás Cavit y Valentina Huelva les vamos a presentar este proyecto de clasificación de niveles de obesidad, que es un problema de regresión ordinal en el que vamos a trabajar con 7 clases ordenadas de niveles de obesidad. Entonces, la idea más allá de predecir eh, en qué categoría o en qué clase de nivel de obesidad va a quedar una persona, lo que en realidad queremos es ver cuáles de estas variables son más determinantes, tienen más peso a la hora de hacer esta clasificación. Entre esas variables están hábitos alimenticios, actividad física que haga la persona, características físicas, ese tipo de datos. Entonces en este video les vamos a mostrar cómo llevamos nosotros a cabo este proyecto, el análisis exploratorio, el procesamiento de los datos, el entrenamiento de los modelos, la reducción de dimensión y los resultados que obtuvimos al final. Entonces acá en el análisis exploratorio que hicimos, pues primero decir que el, el dataset cuenta con 2111 registros, 16 eh, 16 variables y la variable objetivo, ¿cierto? Entonces serían 17 columnas ahí. Ahora para bueno, nosotros acá mostramos las clases, los niveles de obesidad que van desde peso insuficiente hasta obesidad tipo 3. Lo que hicimos acá en las métricas de desbalance fue calcular el imbalance ratio. La interpretación nos dice que si es menor a 2 entonces está balanceado. Nosotros obtuvimos 1.29, entonces acá vemos que efectivamente está balanceado. Lo podemos ver de una mejor manera aquí en esta gráfica, donde vemos que pues está muy bien distribuido, no hay ninguna que sobresalga de las demás así como por mucho. Bueno, para la parte del preprocesamiento nosotros hicimos varias cositas. Una de las más importantes fue que agregamos el índice de masa corporal, que se calcula a partir del peso y la altura, que son dos columnas que nosotros tenemos en nuestro dataset. Entonces, pues una de las bondades es que nos quitamos una columna, pero pues la más importante en realidad es que tenemos la misma información, pero nos evitamos tener que lidiar con el hecho de que el peso y la altura son variables que están muy fuertemente relacionadas. Entonces de esta manera simplemente pues hacemos el reemplazo y solo trabajamos con el índice de masa corporal, que nos va a dar en realidad más información, ya que las clases de obesidad se basan en los siguientes rangos de índice de masa corporal. Entonces eso es muy útil. Más adelante pues lo veremos. Aquí en las variables binarias y categóricas hicimos label encoding para las binarias, para las categóricas Webber encoding. También hicimos normalización Z-score, esto para que las grandes magnitudes pues no nos afecten mucho, ¿no? Como que no se les dé más peso a las variables que tienen mayor magnitud. Hicimos una división de los datos 70-30 con estratificación eh, para que las variables objetivo estuvieran pues como para que esas clases estuvieran distribuidas entre las divisiones de los datos, ¿cierto? Acá hacemos la verificación y vemos que pues la distribución es muy parecida. Hacemos la estandarización después de dividir los datos para evitar fugas, que no se nos combinen pues ahí los datos, y hacemos el encoding de la variable objetivo, que esta sí es ordinal, ¿cierto? Listo. Ya para la parte de entrenamiento de los modelos tenemos que vamos a usar Stratified K-fold con 5 folds sobre el conjunto de entrenamiento para ajustar los hiperparámetros. Es importante esto de usar la estratificación, porque digamos que si no lo usáramos podríamos entrenar modelos que no tuvieran ciertas clases y pues eso nos puede afectar.
Aquí están pues los modelos que vamos a usar, son 6: Logistic Regression, KNN, Random Forest, Gradient Boosting. O la parte de redes neuronales está el de multicapa y el Super Vector Machine. Bueno, estos son los datos que vamos a usar. Aquí entrenamos los modelos y estos son los resultados que tenemos. Ahora pues acá vemos algunas gráficas del desempeño de, por ejemplo, el Gradient Boosting y el Super Vector Machine. Pues esas son las curvas de aprendizaje. Aquí vemos el error absoluto medio de todos pues, los modelos que hicimos. Entonces vemos que los de menor error es Gradient Boosting, Random Forest y Super Vector Machine. Aquí está la matriz de confusión del Gradient Boosting y el Super Vector Machine también. Y acá vemos la importancia de las variables por modelo. Y esto es pues como a lo que queremos llegar. Si vemos, pues acá hay algunas que se refieren como al mismo a la misma variable, pero son diferentes. Por lo que hicimos de separarlas cuando hicimos el encoding. Pero acá digamos que las juntamos para ver las importancias agrupadas, no por digamos un medio de transporte individual, sino pues para ver la importancia de qué tanto importa el medio de transporte en general. Entonces acá estarían por modelo. Entonces vemos que pues evidentemente el índice de masa corporal va a predominar, ¿cierto? Eso pasa en todas excepto en el KNN, pero vemos que pues está de primera o de segunda en este caso, en todas prima esa. Pero pues como ya habíamos mencionado, los niveles de obesidad se miden o se clasifican por el índice de masa corporal. Entonces lo que queremos en realidad es ver cómo afectan las demás variables. Entonces vemos que está, por ejemplo, el género, está también la edad. Hay otras variables como el FC-VC, que es si consume vegetales en sus comidas. El FAVC es si come frecuentemente comidas altamente calóricas, si tiene historial de sobrepeso en la familia, cuántas comidas come al día y así. Vemos que entonces de las primeras suele haber bastantes coincidencias, pues como para todos los modelos suele haber algunas coincidencias, unas más arriba que otras, pero están muy similares. Y finalmente está la parte de reducción de dimensión. Aquí usamos PCA para tener al menos 95% de la varianza, y con ese 95% logramos pasar de 25 variables que habían después de hacer el encoding a 13. Entonces es reducirlo casi a la mitad, ¿cierto? Y vamos a ver pues al final que retiene pues muy bien la información en esa reducción tan grande que se hizo. También usamos el TSNE, pues, pero en realidad pues solo como herramienta de visualización. Y el UMAP, aquí lo que hicimos también fue probar 3 configuraciones, pero en las que en realidad vemos que hay mucha superposición entre los clústeres. Entonces como que de esto deducimos que no están estos clústeres suficientemente separados como para que nos den una información valiosa. Bueno, acá hicimos pues la comparación del Gradient Boosting y el Super Vector Machine, que fueron los dos mejores modelos que obtuvimos. Y vemos pues la original, la reducción con el PCA y la reducción con el UMAP. Entonces el UMAP pues la verdad no tiene un rendimiento tan bueno y tiene más error que los demás en ambos casos, Gradient Boosting y Super Vector Machine. El PSA
Sin embargo, si se comporta mejor para hacer una reducción de casi la mitad, eh, pues podemos decir que el PC se comporta de una buena manera. Y eso sería todo por el video.